Hoy queremos hablar de movilidad, queremos hablar de las soluciones tecnológicas para el futuro de la movilidad, pero también nos interesa saber un poco qué está pasando ahora en el presente y cómo se está redefiniendo los nuevos modelos de movilidad dentro de las ciudades. Para hacerlo vamos a contar con un panel de lujo y sobre todo hoy lo que nos interesa hablar, lo que queremos abordar es un poco el impacto de la tecnología en materia de conectividad, de automatización, de aplicación del 5G y evidentemente cómo todo esto está configurando y está teniendo un impacto en el sistema urbanístico de las ciudades y en la manera que tenemos nosotros y que tendremos en un futuro de movernos. Dicho esto, voy a dar paso a Mateo Consoni de EIT Urban Mobility, ¿vale? Que va a moderar la sesión. Y al final, como siempre, podéis hacernos preguntas a través del chat, que se las vamos a trasladar y al final vamos a reservarnos 10-15 minutos para que las podáis abordar con todos los ponentes. Dicho esto, Mateo, la palabra es tuya y os estamos escuchando. Gracias Paula por la introducción y gracias a Tech Barcelona por organizar esta sesión hablando de temas tan importantes. Es para mí moderar este panel hoy. Como has dicho, el panel de hoy tiene como objetivo discutir soluciones tecnológicas para la movilidad del futuro. Y para esto contamos con 3 ponentes de muy alto nivel que voy a dejar que se presenten en un segundo. Quería empezar con una pequeña introducción. Como todos sabemos, el sector de la movilidad urbana se enfrenta a grandes retos que afectan el ambiente, el clima y, en última instancia, nuestra salud. La gran mayoría de los ciudadanos europeos viven en entornos urbanos y zonas urbanas donde, en primer lugar, el 23% de las greenhouse gases emissions son producidas por el transporte. Literalmente, la mitad del espacio público está ocupado por carreteras y pasamos, en media, un año de nuestra vida desplazándonos. Las startups, en este escenario, las startups y las nuevas tecnologías en general, creo que tienen una gran oportunidad de innovar este espacio y en el panel de hoy analizaremos los retos tecnológicos que surgen en este nuevo paradigma. Como nos ha contado Paula antes, desde la automatización a la hiperconectividad a través del 5G hasta la redefinición de nuestros modelos como la shared mobility. Para recorrer esta discusión tenemos un set muy interesante de panelistas compuesto por Noemi Moya, Head of Public Policy Spain and France a Voi Technology. Hola Noemi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Fernández Ross, Project Manager Área de Desarrollo Digital en Telefónica. Hola. Buenos días, Mateo. Buenos días. Y Oriol Marimón Clos, B2C Manager en Cultra. Buenos días. Hola, buenos días. Os voy a pedir que hagáis una breve presentación. Noemi, podemos empezar por ti. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Pues como comentaba Mateo, yo vengo de la empresa Voi Technology. Voi es una empresa que ofrece servicios de micromovilidad a ciudades. Es una empresa que tiene sus headquarters en Estocolmo, somos suecos y ahora mismo estamos operando en más de 70 ciudades de 11 países europeos. En España estamos operando desde julio de este año en 2 ciudades, en Sevilla y en Málaga, y con muchísimas ganas de poder operar también en Barcelona, que es donde estamos estableciendo los headquarters. Voy hace 3 años que se fundó, en el 2018. Intentó llegar aquí en España, bueno, Madrid fue la segunda ciudad en la que intentó operar, pero al final el desconocimiento del sector, la poca regulación hizo que se lo pensara. O sea que ahora vemos que la situación está más madura y estamos intentando volver a desembarcar. Muchas gracias. Miguel Ángel. Gracias, Mateo. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández. Yo trabajo en Telefónica en el área de innovación digital. Yo estoy aquí, bueno, aunque estamos en online, físicamente en Barcelona, ¿no? que muchos somos de aquí. Entonces trabajo en Telefónica. Telefónica es una telco internacional. Tenemos presencia aquí en España, también tenemos en UK, en Alemania,
en toda Sudamérica. Y hemos ido poco a poco ampliando todo nuestro catálogo de servicios. Empezamos por las líneas fijas, más de 100 años innovando, el móvil, ahora con el 5G llevamos uno de los despliegues más grandes en este país nuestro, pero también en la parte de cloud tenemos un portfolio de servicios muy importantes, hemos ido avanzando hacia la parte de ciberseguridad, también las partes de Big Data. Y todo eso para ayudar a la transformación digital de nuestros clientes, que son todo el ecosistema, son tanto administraciones públicas como privadas, como startups, como corporates. En el área de innovación digital, donde estoy trabajando y relaciones institucionales, intentamos conectar las iniciativas del territorio con las iniciativas globales nuestras y de ahí desarrollar nuevos pilotos, nosotros con las corporates, pero también con la parte de Open Innovation muy de la mano de las startups. Entonces ahí, aquí en el territorio, pues estamos haciendo muchos pilotos para mejorar también el tema de la movilidad urbana con todos los retos que anotabas tú, Mateo, ¿no? Desde soluciones que ya tenemos en el portfolio como gestión de flotas hasta nuevos pilotos de nuevos casos de uso con el 5G para la mejora de la conducción, para la disminución de los accidentes, que también es otro pain muy importante. Vamos descubriendo, ¿no?, un poco pues, qué cosas podemos hacer y para eso necesitamos colaborar pues, con todo el ecosistema. Muchas gracias, Miguel Ángel. Oriol. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Oriol Marimón Clos, el director general del área B2C del Grupo Cultra. En Cultra no solo nos dedicamos al alquiler de motos eléctricas compartidas, que quizá es uno de los servicios que más de los oyentes conocerán, porque fuimos los pioneros no solo en Barcelona, sino también en Europa en lanzar un motosharing eléctrico, sino que también nos dedicamos al alquiler de motos para turistas, ya sea para short term como para long term. Más que para turistas sería también para gente que viene a vivir durante un tiempo en Barcelona o incluso los barceloneses o gente de otras ciudades que quieren tener su moto en casi propiedad, en renting. Y también tenemos el área de B2B de alquiler de motos para empresas y para la administración pública. Cultra, muchos la conocen solo porque en 2016 lanzó el motosharing, como antes os decía, pero Cultra ya nace en 2006. Claro, esto quiere decir que es más vieja que el iPhone. Es decir, antes existió Cultra que la herramienta que utilizamos nosotros cada día para desplazarnos en motos eléctricas compartidas. Solo para que tengamos un poco de perspectiva de lo que es Cultra. Cuando lanzamos el servicio de motos compartidas eléctricas, no nos podíamos ni imaginar que empresas como Voi existirían. Nadie visualizaba patinetes eléctricos compartidos, lo cual es un placer, Noemi, que estéis aquí y que estemos compartiendo las calles de las ciudades europeas y del mundo. De verdad, es alucinante. Pero también lo quiero poner un poco en perspectiva, porque si hoy vamos a hablar de micromovilidad y un poco de hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo puede ir cambiando todo, lo que sí os puedo decir que cuando yo empecé a utilizar las motos Cultra, que fue antes de incorporarme al proyecto, yo fui un usuario beta test en febrero de 2016, de hecho soy el usuario 402 y ya somos más de 1,5 millones. En ese momento no me podía ni imaginar que la evolución sería la que ha sido durante estos 5 años y medio que llevo liderando el proyecto de las motos compartidas en Cultra. Es alucinante lo rápido que está yendo todo esto, a pesar de una pandemia que nos ha pasado factura y nos ha pegado un parón increíble, a nosotros también, pero aquí estamos más fuertes que nunca para seguir metiendo caña donde haga falta, en todas las calles. Bueno, muchas gracias, Oriol. Gracias a todos por las introducciones. Empezamos con la parte de debate y conversación entre todos. Empezaré con la primera pregunta. Otra vez empezaré por ti, Noemi. Bueno, después de las introducciones, si miramos a los retos, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de nueva movilidad que habéis podido solucionar en los últimos años a través de la tecnología?
Pues mira, contestando un poco a lo que decía Oriol, ¿no? Yo creo que todo lo que es la micromovilidad llegamos sobre todo aquí hace 2 años y medio, ¿no? Y ocupamos el espacio público. Un espacio público que lo que tenemos que hacer es compartirlo pues, desde con peatones, con otro tipo de vehículos privados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que uno de los primeros retos ha sido poder gestionar este espacio público, ¿no? De una manera eficiente, y esto nos lo permite la tecnología. El cumplir con la regulación, y te pongo ejemplos, ¿no? Gracias a nuestra tecnología lo que podemos hacer es controlar desde la velocidad del patinete, el espacio por el que circula y dónde aparca, ¿no? Que podríamos decir que son 3 de las causas, ¿no? o de las preocupaciones tanto de las ciudades como de los ciudadanos. Un ejemplo, pues eso, lo que hacemos nosotros en nuestros patinetes es incorporar los mapas por los que se puede circular. Esto lo establecemos conjuntamente con las ciudades, aparte de la regulación, que te dice que no puedes circular por una acera y tienes que hacerlo pues, por un carril bici cuando hay carril bici, cuando no por el arcén. Establecemos esos espacios con ayuntamientos. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer en Sevilla, ¿no? Un centro histórico por el que no se puede circular, unas vías por las que sí, y cuáles son las velocidades. No solo la velocidad que está establecida por la regulación, sino en aquellos espacios en los que el espacio es más pequeño, en lo que hay que convivir con peatones. Entonces, lo que se puede hacer gracias a la tecnología es que el patinete directamente reduce la velocidad cuando pasa por ahí. ¿Qué más? El parking. La seguridad, aparte del orden en la ciudad, tiene que ser muy importante el que no nos encontremos los patinetes tirados en medio de la ciudad, aparcados en cualquier sitio. Entonces, lo mismo, el poder establecer en el patinete cuál es el área en el que tiene que aparcar, que pueda detectar si es el espacio en el que se pueda aparcar, y a partir de ahí el incentivar el que el conductor lo aparque, ¿no? Si, por ejemplo, si el patinete detecta que está bien aparcado, pues nosotros le damos créditos para que pueda hacer más viajes. O al contrario, si no está bien aparcado, lo que podemos hacer es sancionarlo, ¿no? Si detectamos desde Voi que está mal aparcado, entonces pues que el patinete nos pueda avisar y que entonces nuestros equipos también lo puedan recoger. Que gracias a la tecnología podamos también identificar si está volcado el patinete, ¿no? Y entonces está obstaculizando la vía. Todo esto lo hacemos gracias a la tecnología, pero por ejemplo también, y hablando de seguridad, que también nos preocupa a todos y a las ciudades. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación selfie que lo que hace es que cuando va a empezar a circular un usuario, se puede hacer una fotografía con el selfie, ¿no? Y entonces identifica si lleva casco o no lleva casco. Esto depende de la ciudad, podemos hacer que no pueda utilizar el patinete o que no se ponga en marcha, o todo lo contrario, también le damos créditos, ¿no? Estamos utilizando también un test que llamamos, es como un test de alcoholemia, ¿no? Que gracias a un algoritmo también lo podemos utilizar por las noches, los fines de semana, cuando nos hemos puesto de acuerdo con una ciudad y hay pues un gran festival, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues que antes de coger el patinete realicen el test, y si no pasan el test pues no puedan utilizar el patinete. De los test que hemos realizado, que todavía no hace un año que lo tenemos en funcionamiento, pues un 10% de los usuarios no lo ha pasado, ¿no? Esto quiere decir que hemos tenido un 10% de personas que no estaban preparadas para utilizar el patinete, que no lo han utilizado. Y un último ejemplo también. Nosotros este año hemos publicado el primer informe anual de seguridad, donde nosotros compartimos públicamente los datos de accidentes, causas de accidentes con patinetes, y hemos detectado, por ejemplo, que el 16% de los accidentes se producen durante
tu primera carrera, ¿no? Cuando no tienes experiencia. Entonces tenemos, por ejemplo, un modo, una aplicación principiante que lo que hace es que te reduce también la velocidad para que las primeras veces que te conectes y utilices un patinete, pues la velocidad sea reducida y tú puedas familiarizarte con la conducción, por ejemplo. Muy, muy interesante, Noemi. Muchas gracias por la respuesta. Miguel Ángel, en vuestro caso, ¿cómo os enfrentáis con estos retos que mencionaba Noemi, por ejemplo, la seguridad, pero no solo? Bueno, nosotros, para empezar un poco pensando los retos desde el punto de vista del Hotelco, ¿no? Nosotros para hablar de movilidad también tenemos un reto importante, ¿no? Que es el despliegue de las redes, el primero de todo, ¿no? Y ahí estamos haciendo mucho foco, lo hemos hecho con la fibra y ahora lo hemos hecho con el 5G, ¿no? Porque al final, para poder aplicar esas nuevas soluciones tecnológicas es necesario una base, ¿no? De que haya conectividad con esos dispositivos en muchos casos, ¿no? Para que después puedas utilizar ese cloud, puedas utilizar esas soluciones de Big Data, la inteligencia artificial que te permita. Todo es un poco que decía Noemi, ¿no? De poder ayudar, ¿no? A todos esos vehículos, que al final el Internet de las cosas llega a todos lados y son los relojes, pero también son los patinetes. No nos imaginamos que será mañana, pero será todo, ¿no? Al final es necesario desplegar esas redes y explicar al ecosistema. Nosotros lo que hacemos también es mucho esfuerzo en colaborar con el ecosistema. Las administraciones públicas, por supuesto, los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, pero también las startups, ¿no? Al final nosotros conocemos muy bien la parte de las comunicaciones, la tecnología de comunicación, nuestro core, ¿no? Pero tenemos que buscar partners, ¿no? Para encontrar esas soluciones juntos. Ayudamos un poco a la transformación digital y en el ámbito de la movilidad, como decía, pues con soluciones con gestión de flotas que ya hace tiempo que están, pero que sorprenden a veces cuando lo explican, ¿no? Porque si al final aparcas la furgoneta hacia adelante, hacia atrás, disminuyes el riesgo de accidentes. Eso es uno de los pains más importantes en el tema de la movilidad. Y eso son cosas que ya están funcionando hace tiempo. Pero, por ejemplo, con el 5G ahora estamos haciendo también temas para la gestión de qué pasará cuando salga del túnel o cuando esté circulando por ese túnel, que puede ser dentro o fuera de la ciudad. Con eso ya estamos haciendo cosas que con inteligencia artificial nos permite adelantarnos con el delay tan pequeño, el tiempo real que nos permite el 5G, enviar esa señal al panel del conductor en tiempo real y darle solución a qué se encontrará con condiciones climatológicas adversas a la salida. Otros retos que van apareciendo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de la afluencia en las playas, ¿no? La afluencia de personas en las playas? Con eso también la pandemia nos ha hecho que con partners desarrollemos nuevas soluciones en el ámbito de esa afluencia a las playas, que muchas son urbanas. Conocéis Barcelona en verano, las playas son fantásticas, pero hay muchísima gente. Pues al final saber cuál es esa afluencia para la pandemia o para si quieres ir, ¿no? O sea, hay multitud de retos que vamos viendo con partners y que vamos solucionando conforme van desarrollándose. Yo creo que ese es un poco nuestro acercamiento. Sobre todo, despliegue y un ecosistema de partners enorme que nos permite atender a todos las necesidades en ese camino a la transformación digital del ecosistema. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Oriol, volviendo a una visión más centrada sobre las micromovilidad y en general sobre la shared mobility, en vuestro caso, ¿cuáles son los retos que habéis enfrentado? Bueno, hay muchos retos que son compartidos con el caso de Noemi, ¿vale? Es cierto que nosotros, desde el momento en que ponemos vehículos en la calle a disposición del público en general, tenemos y compartimos una responsabilidad en cuanto a seguridad se refiere. Por lo tanto, muchas de las cosas que ya exponía Noemi también para nosotros han sido retos que hemos tenido que superar. Es cierto que, por ejemplo, nosotros no hemos llegado a desarrollar el caso que ponía, ¿no? Del selfie que te permite reconocer si el usuario lleva o no lleva casco, porque, bueno, por suerte, la gente tiene muy interiorizado que para ir en moto hay que ir en casco y raramente a nadie se le ocurriría ir sin casco, ¿vale? No es así, por desgracia, en el mundo de los patinetes, donde aún hay un proceso de educación importante que hacer.
Pero nosotros sí que compartimos también el gran reto del parking, ¿vale? Y aquí sí que todo lo que sea mejorar la precisión en la ubicación de los vehículos es un punto muy importante para nosotros. Si yo miro atrás la tecnología que utilizamos cuando salimos en 2016 a la que estamos utilizando ahora y la que nos viene en camino, pues solo veo que un camino muy prometedor en lo que a precisión del parking se refiere. Para nosotros es uno de los principales retos. El tema así no es tan visible, pero todo lo que se refiere a la optimización de las operaciones para nosotros es fundamental. O sea, al fin y al cabo, no nos engañemos, aparte de tener motos, las motos son la parte visible, pero nuestra empresa sobre todo es una empresa de tecnología y de innovación. Entonces, nosotros la tecnología la tenemos en todas las áreas de la empresa y se trata de poner la tecnología al servicio de la compañía para hacerla rentable. Y en operaciones es fundamental el tener las rutas de los equipos que van a hacer la sustitución de los vehículos optimizadas, el marcar las motos que hay que reubicar para mejorar la disponibilidad en los puntos donde más demanda sabemos que vamos a tener. El saber si una moto la tenemos que llevar o no a taller a tiempo y monitorizar muy bien los tiempos de no disponibilidad de un vehículo. Todo esto son procesos que no se ven, el usuario no los percibe, pero son necesarios para la gestión de una empresa como la nuestra. Y por supuesto, y tampoco es visible, todo lo que es el análisis de todo lo que es el data science. No os podéis ni imaginar la cantidad de información que se llega a recopilar de los vehículos. Antes hablaba, ¿no? Noemi hablaba del sensor que te permite saber si el patinete, o en nuestro caso también, la moto está o no está tumbada. Sensores de calidad del aire, medición de velocidad, de frenadas bruscas o de posibles accidentes. Todo esto que está monitorizado, más uso de los usuarios, horarios, zonas, todo esto, ¿vale? Es un volumen muy bestia de información que tenemos y estamos procesando diariamente para ir mejorando el servicio día a día. Evidentemente, en 2016 poco data análisis o data science había o podíamos poner porque faltaba un volumen, pero con el paso de los tiempos ha sido una de las áreas más importantes dentro de la compañía. Muy interesante. Noemi, Oriol, tanto como tú, nos habéis hablado del parking, ¿no? Como tema, como uno de los retos principales. Y ahora hemos escuchado también hablar de operaciones, de data science. Hablando de esto, ¿hasta qué punto crees que es necesaria una visión integral e interconectada de la movilidad para diseñar las ciudades del futuro? Y a la hora de desarrollar vuestro producto y vuestros servicios y nuevas features, como por ejemplo esta selfie app de que nos hablaba, ¿qué tenéis en cuenta? ¿Qué consideráis? Visión integral, por supuesto. Yo creo que no se debería hacer si no tenemos esta visión integral, ¿no? Si no, no conseguiremos lo que desde Voi estamos proponiendo, ¿no? Al final, que son ciudades diseñadas, pensadas para el ciudadano y que el ciudadano esté en el centro y no tanto el vehículo privado, que ahora mismo paseas por Barcelona y el espacio está dedicado a los carriles para el vehículo eléctrico. Pues que pongamos al ciudadano en el centro. Y para esto nos tenemos que poner de acuerdo todos. Te pongo otro ejemplo también de visión integral a la hora de diseñar la ciudad. Nosotros vemos los patinetes también, creemos en la multimodalidad, creemos en el Mobility as a Service y vemos los patinetes en muchas ocasiones como una primera milla, última milla integrada con el transporte público. Para esto necesitas una visión integral de la movilidad en la ciudad, el que haya pues una app, un sistema ¿no? Que lo que te permita sea integrar
pues el patinete, la moto, el car sharing, con el transporte público, con el metro, con el autobús, ¿no? El diseñar dónde están estas paradas, hablábamos del parking, pues que sepamos, gracias a los datos que se generan, dónde están las necesidades de los usuarios al final, de nuestras necesidades de los ciudadanos, y que cuando tú puedas salir del metro tengas pues un parking con patinetes para que esa última milla hasta la universidad, hasta tu trabajo la puedas hacer con un patinete, ¿no? Esto es tener visión integral. Y la tecnología sin una infraestructura tampoco es nada, ¿no? Y ahí también la visión integral. Necesitamos una ciudad en la que podamos convivir teniendo carriles bici por los que puedan circular desde bicicletas hasta patinetes, o una reducción de la velocidad de los vehículos que todavía circulan por la ciudad. En el informe que antes os comentaba, nosotros hemos identificado que en el 80% de los accidentes está involucrado un vehículo, un coche, ¿no? De más tonelaje. Entonces, esa convivencia ¿no? la tienes que gestionar con una infraestructura. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora nos estamos integrando en Google Maps. Cuando llegas a una ciudad, ¿no? el que ya lo hacemos casi todos, cuando viajamos llegas a una ciudad y lo que haces es empezar a abrir las apps, ¿no? Que tú puedas ver dónde tienes el patinete, cuánto te cuesta llegar del patinete hasta la siguiente estación de metro, y si el patinete tiene batería y directamente lo puedas pagar desde Google o desde la app. Pues en el caso de Barcelona está Smou, en Sevilla nos estamos integrando también con la app de Sevilla, con la de Metro de Sevilla también. Eso también es un diseño, ¿no? Y es una visión integral de la movilidad dentro de la ciudad. Remy, muchas gracias. Me quedo con esta frase que has dicho: una tecnología sin infraestructura tampoco es nada. Y Miguel Ángel, desde un punto de vista de las telecomunicaciones, ¿qué opinas sobre esto? Pues la verdad es que de Noemí, sin la infraestructura no somos nadie, es totalmente de acuerdo. Es costoso desplegar la infraestructura también, ¿no? Requiere un esfuerzo, una inversión, un tiempo, ¿no? Pero es necesario y fundamental para que podamos al final conseguir todos esos nuevos servicios y nuevo valor que ponga al ciudadano en el centro, ¿no? Porque al final es lo que tenemos que conseguir de las ciudades, ¿no? Y ahí en eso estamos totalmente de acuerdo. Cuando hablamos también de soluciones de parking, nosotros también desde hace mucho tiempo apoyamos y hemos desarrollado cosas para la iniciativa europea de FiWare, de ciudades inteligentes, plataforma de ciudades inteligentes, con el objetivo de tener una plataforma que vaya desarrollando nuevos verticales que permita a la ciudad tener una visión integral también un poco en esa línea, ¿no? No sabemos dónde terminarán las cosas, ¿no? El futuro siempre es incierto, pero ahí también hay una apuesta importante de la Comunidad Europea por eso, y es una de las comunidades de desarrolladores más importantes del mundo, FiWare, ¿no? Más de 70 verticales, el del parking, el del riego, muchísimas. O sea, ahí nosotros también apostamos en eso, pero eso solo no vale. Necesitamos todo el resto de soluciones, ¿no? Como la de Uriol, como la de Noemí, que nos vayan aportando más cosas, y hablar mucho todos con todos para que esa visión integral vayamos todos un poco en el mismo camino. Yo suscribo totalmente lo de Noemí, de la infraestructura es como la base de todo para, con la tecnología, poder dar esos nuevos servicios. Gracias. Oriol. Bueno, a ver, no mucho más que añadir, porque nosotros también compartimos esta visión multimodal. También estamos en proceso de integración con Google Maps. Creo que estamos todos ahí en el pipeline de integración de Google. No, pero es muy interesante ver cómo, yo recuerdo, perdón, yo voy dando aquí pinceladas de la historia de la micromovilidad, pero es curioso como cuando lanzamos, ¿no? Nos decían: habéis venido a sustituir el transporte público, no vais a tener amigos en la administración y tal.
Y la verdad es que no, al contrario. O sea, yo siempre he dicho que nuestro gran enemigo es el coche privado. Una vez logremos que el ciudadano salga de la calle, salga de casa sin las llaves de su vehículo, con la mano en el bolsillo y un teléfono, si queréis, o el ticket del transporte público, que también puede estar en el teléfono, por cierto, entonces habremos ganado todos, porque ese ciudadano no será esclavo de su vehículo, de tener que ir andando, dando vueltas por la ciudad, donde aparco, con la congestión. Oye, yo salgo por la mañana y puedo tener la necesidad de coger el metro, luego me cambian los planes y cogeré un patinete, luego me vuelven a cambiar los planes y necesitaré una moto porque voy acompañado. Y así voy solucionando cada vez la ecuación de moverme del punto A al punto B, que tiene una solución distinta según el momento del día, porque voy acompañado o no voy acompañado, situaciones climatológicas, por la orografía del terreno. Hay 1000 factores. Solo cuando entendamos que el coche privado no es necesario y haya una suficiente y variada oferta de transporte, ya sea público o privado, soluciones como la de Voi, como la de Cultra, pero entonces habremos ganado y la ciudad realmente será de todos. Entonces, en ese sentido, el que tengamos soluciones de datos compartidos, cosa que las ciudades ya empiezan a imponer. Al principio a nadie se le ocurría que compartiéramos los datos de nuestros alquileres con el ayuntamiento. De hecho, el ayuntamiento, y no es para lanzar, no es para hablar mal de nadie, pero seguramente hubiera recibido un fichero y poco hubiera podido hacer con él, ¿vale? Con el tiempo, pues cada vez están más preparados, las administraciones públicas están más preparadas, hay más protocolos estandarizados para compartir la información y tratarla de igual modo para todos los operadores, y con esto empezar a diseñar ciudades mucho más inteligentes, ¿no? Salía pues antes el ejemplo, ¿no? De dónde tengo que poner una parada, dónde tiene más sentido incrementar la frecuencia de un transporte, dónde yo no llego como administración pública, pero sé que queda cubierto por soluciones privadas compartidas. ¿Cómo voy a compensar a estos usuarios o a estos ciudadanos no cubiertos por una solución pública, pero sí por una privada? Todo esto son retos y son cosas en las que se están trabajando, ni mucho menos estamos hablando de ciencia ficción. O sea, todo esto está, como decía antes, evolucionando a marchas forzadas y es lo que vamos a encontrarnos dentro de muy poco en las ciudades. Sí, seguramente. Y Noemi, hablando de esto, ¿no? Y conectándome otra vez también un poco a la historia de la micromovilidad que Oriol nos contaba antes, ¿cómo crees que está impactando la tecnología, más en general, en las nuevas formas de movilidad, pero también en la configuración de las ciudades? Pues bueno, yo creo que un poco con lo que te hemos dicho te damos respuesta, pero puede que algunos datos también nos ayudan a entender, ¿no? Cómo está cambiando la forma de moverse de las personas. Nosotros cada año hacemos una encuesta a nuestros usuarios y ahora mismo tenemos más de 6 millones de usuarios, ¿no? Y, por ejemplo, la encuesta lo que nos dice es que un 47% de los usuarios que utilizan nuestros patinetes los utilizan en combinación con el transporte público, ¿no? Ahí ya te da una pista de cómo la gente está cambiando esa forma de moverse. Que un 14% de los usuarios ha aparcado el coche en casa y utiliza el patinete eléctrico. Puede parecer poco, un 14%, pero si tú te imaginas Barcelona en hora punta, cuando estás en el coche y le quitas el 14% de los coches que tienes alrededor, no parece tanto. O sea que 14% está bien, tenemos que ir a más, pero sí que hay, ya estamos detectando, ¿no? Que hay un usuario que está dejando el coche privado en casa para utilizar el patinete. Y luego a la hora de utilizar transporte público, otro dato que a mí me llamó mucho la atención es que tenemos un 35% de los usuarios que a la hora de utilizar el transporte público es más proclive a utilizarlo si sabe que al lado tiene una parada de patinetes eléctricos, ¿no? Entonces sí que está cambiando la forma en que nos estamos moviendo en las ciudades,
sí que estamos empezando a utilizar estos servicios de sharing y sí que estamos empezando a utilizarlos en combinación con el transporte público, ¿eh? Nosotros también nos hemos encontrado muchas veces con aquella reticencia de vamos a dejar que la gente deje de andar o deje de utilizar el transporte público para utilizar el patinete. Estoy de acuerdo con Oriol, que al final, al cabo del día, al cabo de la semana, para cada situación necesitas un modo de transporte diferente, ¿no? Y esta es una forma en la que puedes adaptarlo a tu forma de vida. Y Miguel Ángel, mirando un poco más a las infraestructuras y hablando de fibra de 5G, ¿cómo ves la configuración de las ciudades mutando y las tecnologías impactando en las ciudades? Pues la verdad es que cada vez va a haber más cambios, ¿no? A todos los niveles que nos vamos a afectar. El tema, por ejemplo, de con esas, tener el data de los vehículos, ¿no? Y saber cuál es el comportamiento nuestro como conductores, nos va a permitir tomar reacciones y reducir esa contaminación, ¿no? Por ese modo de conducción, ¿no? Cosas que parecen como muy fáciles, teniendo la data, sensibilizas y es capaz de mejorar esa simplemente por tu autoconciencia de las cosas cuando lo sabes. Teniendo, pues como decía Noemi, ¿no? Datos en tiempo real de las líneas de línea pública, los autobuses, pues te va a permitir que hagas mejor uso de ellos y sabes que cuando estás llegando vas a esperarlo un minuto. Esto no es nuevo, pero ya está pasando y está cambiando. Después también, en el tema del 5G, nosotros estamos probando nuevas soluciones para asistir al conductor en ese entorno urbano donde antes de girar a la izquierda en ángulos muertos puede detectar con cámaras, con inteligencia artificial al ciclista, al peatón que se está pasando el semáforo en rojo y con eso estamos disminuyendo también los accidentes. Y después en el tema también de la movilidad, pero compensando en el turismo y en la realidad virtual y la realidad aumentada, ya estamos haciendo pruebas con soluciones con operadores en Barcelona, ¿no? De realidad virtual en ese tour turístico con el autobús turístico de la ciudad, ¿no? O sea que hay múltiples facetas, ¿no? Que lo van a habilitar. Pero para todo ello requiere, ¿no? Un poco lo que decías al principio, Mateo, ¿no? Que despleguemos esas redes que las estamos desplegando muy deprisa, ¿no? Para poder hacerlo porque sabemos que el camino es hacia allí. Oriol, ¿algo que añadir a lo que hemos dicho hasta ahora sobre este tema? Sí, me lo ponéis muy difícil, porque al ser el último ya llevo con todo dicho y me tengo que inventar cosas que a veces no vienen ni a cuento. Pero es interesante. Mientras ibais hablando, intentaba recordar mi experiencia, ¿no? Más como ciudadano que como director general de Cultra, y me venían dos conceptos, ¿no? A la cabeza. Uno es el hecho de que cada vez que nos desplazamos o que tenemos que realizar un desplazamiento en la ciudad, va precedido de una toma de decisión. Es decir, yo tengo que ir, lo que decía antes, ¿no? Del punto A al punto B y tengo que decidir cómo cubriré este desplazamiento. Cuando solo había una alternativa, y volvemos quizá, o dos alternativas, o tres si queréis, ¿no? Ir andando, coche privado o transporte público, yo sabía que seguramente lo más fiable podría ser el coche. ¿Vale? Yo cogía el coche, sabía que funcionaría en el 99,99% de los casos, sabía dónde estaba aparcado, si era un destino conocido, sabía dónde más o menos podía aparcar, pagando seguramente en un parking. Si quería aventurarme a aparcar en la calle, igual tardaría un poco más, pero yo la decisión la tenía muy clara. Yo os puedo poner el ejemplo de el día en que TMB, en su aplicación, empezó a decirme a tal hora va a pasar el autobús por tu parada, ese día para mí cambió todo, porque empecé a comprobar que aquello era fiable y realmente podía tomar otro tipo de decisión. Ya no solo tenía el coche que funcionaba, sino que tenía un autobús que pasaba a la hora que me decía que iba a pasar. Por lo tanto, tenía dos opciones fiables para tomar la decisión de cómo iré del punto A al punto B. Si yo a día de hoy tengo que tomar la decisión de ir en tren, no es fiable, porque me la estoy jugando
a retrasos, a huelgas, a muchas cosas. Perdón si hay alguien del mundo del tren, lo estoy poniendo solo como ejemplo, ¿vale? También puede haber un accidente en la calle Aragó y toda la decisión se puede ir al traste. Pero si yo sé, como decía Noemi, que cuando cojo el metro, en la parada va a haber un vehículo de movilidad compartida, esto me está ayudando a la toma de decisiones. Si además ese vehículo es fiable el dato que me está mostrando la aplicación, entonces ya es perfecto. Es importante que esté el vehículo. Nosotros, es así, al principio de todo, cuando nacimos teníamos problemas de conectividad y no siempre estaba el vehículo. Esto no era un buen servicio, no era fiable. Si no es fiable, no forma parte de la ecuación de la toma de decisiones. Por lo tanto, cuando la tecnología la ponemos en manos del ciudadano y es información fiable y en tiempo real, estamos empoderando totalmente al usuario a que tome decisiones totalmente acertadas y cambiantes cada vez que se tiene que ir desplazando. Oriol, vamos recibiendo preguntas, ¿no?, por parte de la audiencia también, y acabo de recibir una que se conecta mucho a lo que estabas contando. Y ya sé que es un poco la pregunta de un millón de dólares, pero a ver qué me cuentas sobre esto. ¿Hasta qué punto crees que las administraciones públicas están preparadas por usar los datos de compañías como Cultra, por ejemplo? Bueno, a ver, seguramente quien mejor podría responder esto es gente que forme parte de las administraciones públicas, ¿no? A ver, al final, la administración pública como tal no es un ente pensante que por sí solo evoluciona y tiene una inteligencia, ¿no? O sea, al final está formado por personas, ¿no? Como los que estamos aquí presentes, bueno, pues van construyendo y van haciendo con los recursos que tienen, que no siempre son los que les gustaría tener, porque forman parte de los presupuestos. O sea, es muy, muy complejo y van haciendo lo que pueden. A ver, a día de hoy están más preparados que hace 4 días, pero sí que es cierto que el reto de toda la información que están recibiendo, que cada vez, como os decía, es más y más y más, el reto es muy grande. Y luego la otra cosa es, vale, muy bien, tengo los datos. ¿Y ahora qué hago con esos datos? Hablábamos de la infraestructura, ¿no? Tengo la información y según la información tendría que construir 3 paradas de metro aquí, poner no sé cuántas estaciones de lo que sea, montar 4 parkings. O sea, no es fácil luego implementar aquello que los datos te están diciendo que tendrías que hacer, ¿vale? Entonces, ¿que la administración está preparada para tratar los datos? Bueno, seguramente empieza a estarlo. Lo que sí os puedo decir es que lo están muy mucho para controlarnos a nosotros y para decirnos si tenemos más motos, si las estamos aparcando bien, o sea, la grúa, no sé si va con datos o no va con datos, pero la grúa es el servicio perfecto, ¿no? En cuanto a saber lo que tiene que hacer, el resto para llegar a esa optimización que decíamos de las ciudades, bueno, es un camino en el que se está trabajando. Perfecto, muchas gracias. Noemi, otra pregunta para ti, siempre sobre el tema de las administraciones públicas. Al parecer, ciudades como Barcelona se muestran más reticentes a permitir la entrada de compañías de patinetes en el espacio público. ¿Cómo os enfrentáis con este reto? Pues yo te diría que con una visión integral, que es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor es lo que nos está faltando un poco en Barcelona, y con una colaboración público-privada real. Al final, ¿qué es lo que le preocupa a Barcelona? Una, la gestión del espacio público, ¿no? Ellos dicen es que lo que nos hemos encontrado son pues patinetes por en medio de la vía pública, que no están bien aparcados. Ellos son los que pueden gestionar esto. Nosotros tenemos la tecnología y las operaciones para poder hacerlo, pero al final quien define el espacio por el que se circula, los puntos en los que se puede aparcar, tiene que ser el ayuntamiento, ¿no? Y esto trabajarlo conjuntamente, como estamos haciendo con muchas otras ciudades. La seguridad, ¿no? Aparte de que yo creo que en medios de comunicación los patinetes no están siendo bien tratados, ¿no? Y hace falta muchísima educación, muchísima sensibilización y entender cómo funcionan. O aquellas infracciones que a nivel de patinete privado
el Ayuntamiento de Barcelona está identificando y que le preocupa a la hora de tener un servicio de sharing, gracias a nuestra tecnología pues lo podemos controlar o trabajar, ¿no? El por dónde se puede circular y por dónde no, es que se te para el patinete, la velocidad la puedes controlar, el seguro, todas las empresas de sharing, nuestros patinetes llevan seguros personal y a terceros, ¿no? Entonces yo creo que al final es el que ellos establezcan las reglas de juego, el entender también cómo lo están haciendo en otras ciudades. París tiene 3 operadores, Londres también tiene operadores, aquí en España hay otras ciudades que han abierto licitaciones y estamos operando, ¿no? Al final establecer unos criterios, abrir una licitación, hacer un proyecto piloto con el que establecer el modelo y trabajar de manera público-privada, ¿no? Yo diría que si el resto de ciudades europeas lo están haciendo, Barcelona, que somos una ciudad abierta, cosmopolita, que tenemos el EIT y Urban Mobility aquí, deberíamos ser capaces de poder hacerlo también. Perfecto, muchas gracias. Miguel Ángel, cambiando un poco de tema, hasta ahora hemos hablado mucho de la historia de la micromovilidad, de los retos que vemos hoy, teniendo una visión más hacia el futuro, ¿no? Y hablando también un poco de inversiones y de tendencias. Si miramos a los datos, vemos que seguramente las inversiones en micromovilidad y shared mobility han subido en los últimos años y la gran parte del dinero y de los patentes se van moviendo hacia la electrificación y la movilidad autónoma. ¿Cuáles crees que van a ser los retos de las ciudades en el futuro, en los próximos 5 o 10 años? Está claro que va a haber una parte muy importante, ¿no? Como ya contaba antes, que va a ser el despliegue de la infraestructura, ¿no? En las ciudades y en la interconexión también entre las ciudades, ¿no? Ya con los planes de resiliencia estamos trabajando en ello, ¿no? Movilidad sostenible, segura y conectada, ¿no? Ahí hay una serie de retos importantes, ¿no? Tecnológicos, el desplazamiento, ¿no? Hay otra parte también importante que estamos incluyendo, que el estándar ya lo habilita, que es los protocolos V2X para poder conectar los vehículos al resto de vehículos y a la infraestructura para poder hablar entre ellos y mejorar pues, esa visión integral, ¿no? y de esa plataforma, ¿no? Cómo están ocurriendo las cosas. Después también hay retos de cómo los nuevos servicios, las nuevas formas de hacer las cosas, cuáles van a ser los modelos de negocio que van a hacer que se sustenten, ¿no? Antes hablábamos de las operaciones y la importancia, ¿no? de que a eso nos cuadren a todos los números para que poder tirarlo adelante. Y después también va a haber otra parte muy importante que es la legalidad de las cosas, ¿no? Estamos yendo a marchas muy forzadas, aunque todavía nos queda el coche asistido, pero el coche autónomo llegará. Hay un tema importante que es la seguridad jurídica, ¿no? Que haya un marco normativo legal que permita avanzar, va a permitir que todo eso también vaya más deprisa. Y Oriol, hablando de Cultra, de aquí a 10 años, ¿crees que los retos, ¿no? de que hablabas antes, como las operaciones, data science, los aparcamientos, serán muy distintos o muy similares? Habrán evolucionado, habrán evolucionado, es decir, a día de hoy vemos las motos aparcadas en la acera y ya cada vez hay más presión para que esto no ocurra, ¿vale? En la calle, pues también sabemos que en algún momento empezará a haber presión. ¿Tardarán 10 años o tardarán más años? No te sé decir. Pero esto por lo que se refiere al parking. En las operaciones siempre habrá camino para ir mejorando. Es decir, a día de hoy somos nosotros los que cambiamos las baterías con el equipo propio o sea, con personal propio, pero está claro que esto a la larga pues, va a ir cambiando y habrá otros modelos de recarga
de vehículos, ya sea porque hay soluciones en las que los usuarios, los que quieran, están incentivados para hacer el cambio, o porque hay vehículos que ya se cargan o hay puntos de carga, ¿no? con carga inalámbrica, o sea, todo esto irá evolucionando. Si tardará 10 años o más o menos, no te sé decir, pero lo que es cierto es que está yendo todo muy rápido en estos momentos. Y Noemi, por parte de Voi, ¿qué tendencias habéis identificado? Bueno, a mí lo de los 10 años me parece, como te he dicho, hace 3 años Voi no existía. Y hace 3 años seguramente no nos imaginábamos, ¿no? Yendo con patinete eléctrico y cogiendo el metro. O sea que imagínate lo que podemos estar haciendo de aquí 10 años. O sea que sí, espero que haya cambiado mucho, ¿no? Con la tendencia que tenemos. Yo te diría que lo que tenemos que conseguir es que tengamos ciudades más habitables para todos, ¿no? Al final, todo lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo aquí, la tecnología, la movilidad, es para que todos vivamos en entornos en los que sea más fácil vivir, en los que el aire esté menos contaminado, en el que tengamos menos ruido, en el que no nos pasemos una hora por la mañana congestionados para llegar al trabajo, y en el que a nosotros nos gusta mucho hablar del modelo de ciudad de 15 minutos, ¿no? Pues que en 15 minutos, ya sea en la moto, en el metro, en el patinete, nosotros podamos hacer nuestro día a día, el ir al trabajo, a la universidad, el llevar a nuestros hijos al cole, ¿no? Y para esto, pues lo que necesitamos es ser capaces de integrar junto con las administraciones estos modelos, tener la infraestructura, ¿no? Y tener la tecnología. Si esto lo conseguimos no en 10 años, yo espero que en menos, yo me daría por muy satisfecha, la verdad. Perfecto, gracias. Y volviendo a una pregunta que hemos recibido por parte de la audiencia, Oriol, que nos traes un poco atrás al tema que hablábamos antes de las integraciones con Google. Hablando de interacciones entre startups y grandes compañías, como puede ser Telefónica, de hecho, ¿cómo se articulan las colaboraciones? ¿Hasta qué punto se trabaja juntos? ¿De qué forma se articulan las relaciones entre startups y corporates? Bueno, a ver, esto es como las megas, ¿no? Que a verlas, haylas. O sea, las colaboraciones existen. A ver, es curioso porque muchas veces grandes, no puedo generalizar porque no sería correcto, ¿no? Pero grandes organizaciones, grandes corporaciones, les falta o no tienen esa capacidad o ese dinamismo o velocidad para adaptarse al cambio como pueden hacer las startups, ¿no? Entonces, muchas veces vemos como grandes compañías se nutren de pequeños avances que hacen las startups. O sea, las startups son los catalizadores del cambio que luego grandes compañías tienen la capacidad y el poder para llevar a gran escala. Os pondré un ejemplo. Todo lo que es la movilidad de vehículos, perdón, todo lo que se refiere a motos con batería intercambiable, ¿vale? Que es nuestro caso, pues a día de hoy está muy fragmentado lo que son las baterías en sí, ¿vale? Pero ya empiezan a haber grandes fabricantes de motos que están empezando a hablar de utilizar el mismo tipo de batería que lanzó una de estas startups, ¿no? que empezó con las motos compartidas con batería intercambiable. Claro, en el momento en el que grandes compañías adopten esta tecnología de una empresa que en su día fue una startup, esto va a ir estandarizando. A partir de aquí, las colaboraciones existen, ¿vale? Y la gran diferencia normalmente es que cuando negocias con una gran compañía, el departamento legal tiene poco trabajo porque sabe que ninguna cláusula podrá cambiar, mientras que con las otras compañías, cuando hablas de tú a tú, pues hay un poco de negociación, ¿no? En las cláusulas, pero las grandes compañías, ¿no? Google te manda el contrato para integrarte con ellos y ya te lo ponen. No se cambiará ni una coma de este contrato, o sea, tú mismo lo firmas o lo dejas.
Miguel Ángel, escuchando la otra parte, ¿cómo ves esta relación? Bueno, hablaban de que los elefantes bailaran con las gacelas, ¿no? Que me parece un símil muy, muy bueno, ¿no? De cómo las grandes compañías tienen capacidades para escalar las cosas y hacer muchísimas y desplegar 20.000 antenas en un año y conseguir escalar, ¿no? Pero no tienen esa flexibilidad, ¿no? Que tienen las pequeñas compañías, las startups, para adaptarse muy rápidamente, innovar y ver esa oportunidad. Nosotros desde Telefónica colaboramos con todos, entonces lo que hacemos es tenemos en el área de Open Innovation, tenemos Wayra, tenemos Open Future, estamos muy atentos a lo que está pasando y hacemos scouting proactivo constantemente, tenemos un grupo de gente muy importante de las empresas, hemos invertido en más de 700 empresas, hay más de 130 startups que están colaborando con nosotros, con las que estamos vendiendo servicios, pero como dice Uriol, o sea, no es nada fácil. Nosotros al final lo que queremos es escalarlo, ¿no? Al final nuestra base de clientes pues son, en el caso de Telefónica, 350 millones, tiene que ser algo muy sólido para poder empezar a hacer eso. Las startups son capaces de disruptir, ¿no? En el ecosistema, ¿no? Y de sacar cosas nuevas y en el camino nos encontramos y nos ayudamos los unos a los otros, pero es una relación, ¿no? que es necesaria, pero que somos dos entes muy diferentes que tenemos que poner el esfuerzo para colaborar y yo creo que lo estamos haciendo en Telefónica muy bien. Muchas gracias. Noemi, por parte de Voi, creo que tu visión probablemente se acerca mucho a la de Oriol, pero hablando de esta integración también con Google, ¿cuál es vuestra experiencia hasta el día de hoy? Hace muy poquito que nos estamos integrando en Google. A nivel de lo que es la negociación con Google, yo no formo parte del equipo que lo ha llevado, o sea que como ejemplo no te lo puedo poner, pero al final es un poco el secundar tanto lo que ha dicho Miguel Ángel como Uriol. Yo ahora trabajo en una startup, pero también he trabajado durante muchos años en una multinacional de la automoción, en la que estaba en la otra banda. Era el elefante que intentaba bailar con gacelas y ahora soy la gacela que intenta seguir el ritmo de los elefantes. Va bien, porque al final pasa lo mismo que con los que hemos trabajado en el sector público y privado, ¿no? El entender cómo trabaja el otro, cuáles son sus objetivos, cuáles pueden ser los bloqueos, yo creo que es muy, muy, muy interesante. Y al final eso, la agilidad que podemos tener desde las startups no se tiene desde las corporates. Yo trabajaba en una corporate en la que al principio costaba mucho, ¿no? Tenía una estructura como muy poco flexible para trabajar con startups, pero finalmente se dio cuenta que al final tú no puedes tener equipos tan especializados en áreas que te puede dar una startup, ¿no? Pero al final en las multinacionales somos muy generalistas, ¿no? Pero no puedes coger y dedicar un equipo solo a investigar o a desarrollar algo, ¿no? Y para eso el colaborar con startups facilita mucho. En cuanto a velocidades, te diría lo mismo de la administración pública. Si el trabajar, ¿no? La colaboración público-privada ya hace, ¿no? que las velocidades sean muy diferentes, si la parte privada es una startup, pues esto todavía se aleja más, ¿no? Entonces ahí las administraciones públicas que también requieren de esa tecnología y de ese know-how más tecnológico, también tienen que ser capaces de saber trabajar a estos ritmos y de una manera mucho más flexible. Perfecto, Noemi. Muchas gracias y muchas gracias a todos por el interesante debate. Creo que lo podemos cerrar aquí. Hemos tocado muchos temas interesantes y muy variados. Hemos empezado con los retos de la movilidad, hemos hablado de ciudades del futuro, hasta las relaciones entre startups y grandes compañías. Estoy seguro que hemos informado e inspirado la audiencia de hoy. Y bueno, Paula, veo que te has conectado otra vez. Muchas gracias también a Tech Barcelona, obviamente, por organizar la sesión.
Bueno, muchísimas gracias a todos y solo recordar a todo el mundo que haya podido seguir esta sesión, que va a estar colgada íntegra tanto en la página web como en redes sociales, se va a poder recuperar y cualquier cosa pues estamos en contacto y vamos hablando con todos. Muchísimas gracias Mateo, Noemí, Oriol y Miguel Ángel por participar en esta mesa redonda y esperamos que la próxima pueda ser presencial aquí en el Pier 01 otra vez y nos podamos encontrar en persona. Gracias a vosotros. Ojalá. Muchas gracias. Gracias.